Ok chicos, buenos días. Retomando de nuevo las clases de Historia Universal. Bien avanzado kids, me dirijo hacia ustedes, continuando con las clases. Habíamos visto la clase pasada acerca de Grecia, ¿no? Una introducción. Ahora nos toca ver acerca del desarrollo cultural que tuvo esta civilización. Bien, en cuanto al aporte cultural, ¿no?, de Grecia, desarrollan muchos, se desarrollan, ¿no?, varias ciencias. Dentro de ellas tenemos la literatura, ¿ya? Vamos a empezar con la literatura. ¿Qué podemos hablar de ello? A ver, según los principales géneros literarios, ¿no?, desarrollados por los griegos, fueron la poesía. A la siguiente ciencia, que es la historia. ¿Qué podemos nosotros aportar acerca de la historia? Bueno, entre ellos, ¿no?, los principales que sobresalen en esta ciencia fueron Heródoto, ya que es considerado el padre de la historia. Él recopila cierto material, ha recopilado, mejor dicho, en todos sus viajes por todo el mundo que él ha podido visitar. Tanto sus relatos, combina hechos históricos y también leyendas. Ustedes lo pueden ahí observar en la figurita, ¿ya? Luego tenemos a Tucídides, que también es un gran autor de la historia de la guerra del Peloponeso, ¿ya? Es un tema que vamos a ver posterior. Y Jenofonte viene a ser el discípulo de Sócrates, escribiendo la Anábasis o la retirada. Bien, continuamos con oratoria y ciencias, ¿ya? A ver, dentro de la oratoria tenemos políticos, ¿no?, como Pericles y Demóstenes. Pericles en su obra fue llamada Discursos en loor a los muertos. Posteriormente Demóstenes, que fue el autor de las Filípicas. Bien, en ciencias, ¿no?, tenemos a Hipócrates, Pitágoras y Tales de Mileto. Dentro de ellos, Hipócrates, ¿ya?, viene a ser el que destacó en medicina. Fue llamado también el padre de la medicina. Pitágoras resaltó en matemáticas y física. Y por último tenemos a Tales de Mileto, que fue en astronomía. A la filosofía. ¿Qué podemos nosotros agregar acerca de la filosofía? Bueno, por medio de ella, ¿ya?, los griegos intentaron encontrar una explicación racional para los grandes misterios de la vida, dejando a un lado los mitos, que eran relatos tradicionales y explicaban todo mediante la intervención de los dioses y los héroes, ¿ya? En la Grecia arcaica, por ejemplo, tenemos a los primeros filósofos que procuraron descubrir qué elemento de la naturaleza era el principio de todas las cosas. Más adelante, durante la época clásica, la filosofía se ocupó del estudio del hombre y su naturaleza. A esta época pertenecen a la escultura. ¿Qué nos dice la escultura? A ver, las esculturas griegas, por ejemplo, a ver, las estatuas, ¿no?, esculturas llamadas estatuas, ¿no?, pertenecen a dos periodos. Primeramente tenemos el periodo arcaico. ¿Por qué se define arcaico? Porque según la influencia egipcia, ¿no?, tienen todos los acabados un aspecto muy rígido, como si estuvieran tiesos, ¿no?, paralizados, así, tiesos, no tienen ningún movimiento. Y lo representaban al Kuros, ¿ya?, que viene a ser un hombre desnudo, como ustedes lo observan ahí en la figura. Es un hombre desnudo con una pierna adelantada, o sea, un pie delante, ¿no?, del otro, y los brazos extendidos. Continuando, hoy seguimos con arquitectura, ¿ya? La arquitectura y la escultura griega eran básicamente religiosas.
Por eso que sus construcciones tienen una característica del arte griego. Entre ellas, por ejemplo, podemos hablar acerca del templo. Allí se guardaba la imagen del dios y las ofrendas que se le hacían. Y también se celebraba el culto religioso. Como vemos, el tema principal, ¿no?, para el artista griego fue la exaltación del cuerpo humano ideal, sobre todo el masculino. Las esculturas, ¿ya?, fueron evolucionando con el tiempo hasta alcanzar una gran perfección durante el periodo clásico, ¿ya? Y esto es lo que hemos hablado antes acerca de la escultura. Como se dice, el arte griego o el arte clásico griego, ¿no?, fue un modelo de perfección. En la escultura, en la arquitectura, ¿no?, existieron también tres estilos, ¿ya? Tres estilos o llamadas también órdenes. De acuerdo con la relación que existe entre todos los elementos de una construcción. Estos se diferenciaban entre sí, sobre todo por la forma y detalles de las columnas, ¿ya? Ustedes en su separata tienen ahí en los estilos, ya los dibujos con sus distintas partes para que ustedes puedan corroborar con lo que yo les estoy hablando. Bien, el primer estilo o llamado orden fue el dórico, en la cual las columnas no tienen base y termina en un capitel de forma cuadrada. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el templo del Paterno, ¿ya? Un ejemplo es el Paterno. Seguimos con el orden jónico, que viene a ser la columna más alta y estilizada, descansando sobre una base. El capitel termina en dos volutas, ¿ya? Unos semicírculos que están en la parte superior de cada columna. Y un ejemplo de ello es el templo del Erecteión, ¿ya? El templo del Erecteión. Posteriormente nos toca el orden corintio, que viene a ser que el capitel, ¿no?, está decorado con hojas de acanto. Más tarde, este estilo fue retomado por los romanos. Bien, para finalizar ya, vemos ahora lo que concierne a la religión griega, ¿ya? Este es el último aporte o desarrollo cultural de Grecia. Bien, la religión griega, ¿no?, el pueblo griego fue politeísta, ya que ellos, porque creyeron en varios dioses. Panteísta también, porque adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Y antropomorfista, porque representó a la mayoría de sus dioses con aspecto humano y les atribuyó pasiones propias del hombre. Para ello, esta religión se clasifica, ¿no?, según los dioses en tres, considerando a los dioses, ¿no?, a los semidioses y héroes. Los dioses, su religión o la religión antigua de Grecia, estos dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego, que moraban, ¿no?, o estaban ahí en el monte Olimpo. Tenemos aquí algunos dioses griegos, ¿ya? Ustedes ahí yo les mando la imagen para que puedan observar, ¿no?, y verlos. A ver, por ejemplo, tenemos Zeus. Zeus, considerado el dios del cielo, era el dios máximo del Olimpo. Luego, seguido por Hera, ¿ya?, que era la diosa del fuego doméstico y la maternidad. Tenemos a Hefesto, ¿ya? Hefesto, que era el dios del fuego y los metales. Sigue Atenea, que era la diosa de la sabiduría, artes y ciencias. Tenemos a Artemisa, la diosa de la caza y naturaleza. Ares, dios de la guerra y de los combates. Afrodita, diosa del amor, la nobleza y el placer, ¿no? Semidioses
Eran llamados así porque, según la creencia de ellos, eran hijos de un mortal, ¿no? Y un dios. Hijos de un mortal y un dios. O también eran humanos divinizados. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a las musas, que eran llamadas hijas de Zeus. ¿Por qué? Porque inspiraban a los poetas, ¿no? Tenemos las gracias, también quienes personificaban a la femineidad. Nereo, semidios del mar. Caronte, barquero del infierno, ¿no? Eran los que llevaban las personas ya difuntas, fallecidas. Las bacantes eran las sacerdotisas de Dionisio. Heracles, semidios de la fuerza, y los parcas, que eran los semidioses de la muerte. Luego de dioses, semidioses, terminamos nosotros con los héroes, ¿no? Ya que estos eran grandes hombres que despertaron la admiración de los griegos por las hazañas notables, ¿no?, que ellos realizaban. Entre ellos podemos mencionar a Teseo, a Belerofonte, Aquiles, Cadmo, Jasón y Perseo. ¿Quién fue Teseo? Fue hijo del rey Egeo. Él libró al Ática de los ladrones y mató al Minotauro de Creta. Ocasionó también la muerte de su padre y fue el rey del Ática. Belerofonte fue castigado con la muerte por insultar a un rey. Mató también a la quimera con ayuda del caballo Pegaso. Venció a las Amazonas e intentó escalar el Olimpo, donde murió despeñado, ¿no? Aquí sí que se cayó. Aquiles, todos lo conocemos, fue el gran héroe de la guerra de Troya. Era invulnerable, excepto en un talón, pues de allí lo sujetó su madre cuando lo sumergió en las aguas del Estigia. Tenemos a Cadmo, que introdujo el alfabeto fenicio a Grecia y quiso rescatar a su hermana Europa, y raptada por Zeus. Jasón fue el jefe de la expedición que partió de Grecia en busca del vellocino de oro. Y por último tenemos a Perseo, que fue hijo de Júpiter y ayudado por los dioses para recuperar su trono. Minerva le dio su escudo, Hades su casco y para ser invisible, y Hermes sus alas y su espada. Mató también a la gorgona Medusa, de cuya sangre nació Pegaso. Bien, chicos, como ustedes ven, con ello terminamos, ¿no?, esta parte cultural, desarrollo o avance cultural de Grecia. Bien, chicos, espero que esta clase haya sido interesante. Es interesante, ¿no?, saber y conocer todo lo que sucedió en nuestro antepasado. Bien, chicos, por favor, ahí les envío una ficha de trabajo. Termínenla y estudien, porque ya se acerca el examen. Buen día, me despido de ustedes hasta la siguiente clase.